Bienvenidas a un nuevo episodio del Olimpia Podcast. ¿Cómo están? Pasaron 1000 años desde el último que grabé. Evidentemente siempre tengo la intención de que esto sea semanal y después me pasa por arriba todo el resto de las tareas detrás de grabar un episodio, que son un montón, que son invisibles, que aún las hago yo sola. Entonces, bueno, nada, eso es una pena porque hace que evidentemente grabe mucho menos de lo que quisiera grabar, pero bueno, estoy trabajando en eso para que eso cambie y yo pueda grabar más y podamos tener más conversaciones sobre distintos temas, así que ojalá eso se dé. También estaba un poco desaparecida porque cerramos las puertas de Autoconfía y estuve haciendo la bienvenida, el onboarding a las mujeres que se sumaron a este nuevo grupo, a la tercera edición, que es un grupo hermoso. Estoy feliz con las mujeres que se sumaron. Tuvimos esta semana, si estás escuchando este episodio apenas salió, fue esta semana de abril en el que tuvimos la primera sesión grupal. Ya tuvimos la sesión de bienvenida, pero esta fue la sesión grupal, y en la que salieron algunos temas que me dieron pie para grabar este episodio que vamos a grabar de toma de decisiones, valores o propósitos en mi vida, cómo tener más claridad sobre si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque es lo que yo quiero o es porque es lo heredado, lo esperado, las expectativas de mi entorno, cómo trazar esa línea, cómo tomar una decisión que cuando me siento confundida, cuando no sé bien qué es lo que quiero hacer, cómo darme cuenta de eso. Quiero que hablemos un poco de qué pasa cuando quiero hacer un cambio y siento que se me pasó el tiempo, que ya no es momento, me da como miedo dar ese paso o me bloquea ese paso y mucho más. Por eso creo que va a ser un re lindo episodio de vuelta en esta... No, yo no puedo decir que es temporada, porque la verdad que no miento si hablo en temporadas porque nunca lo son. Tampoco he trazado como temáticas que empiezo en una temporada y en la segunda cambio, sino que la verdad que voy grabando los episodios en función de los temas que yo voy viendo que creo que pueden servir o que ustedes me escriben por mensajes. Y este nace del grupo de Autoconfía, cuando hablo de esto y digo, esto puede ser algo muy bueno de sacar, porque son temas que no solo apareció en la sesión, sino que también son temas que me aparecen en mi práctica clínica y me han escrito ustedes. De hecho, se toca mucho con lo que hablamos en otros momentos. Así que vamos a eso. Bueno, con lo que primero quiero que arranquemos tiene que ver con una de las cosas que hablábamos en la sesión, y era que yo les comentaba, o que profundizábamos más bien en el tema de la pasión, ¿no? Como de que algo me encante, me guste, me dispare emociones agradables, placenteras, entusiasmo, euforia, ¿no? Y siempre lo tenemos asociado como algo que viene o naturalmente, espontáneamente, o que viene antes de hacer eso que queremos hacer. Esto lo hemos hablado en otras oportunidades, cuando hablo, por ejemplo, de motivación, y yo siempre les digo, la ecuación que tenemos alrededor de la motivación siempre es al revés de lo que hemos aprendido. La motivación siempre es el resultado del movimiento, de la acción, de la actividad, no la causa, no es el antecedente, no es lo que viene antes de hacerlo. Yo no voy a la actividad física porque me siento motivada para ir a hacer actividad física, sino que eso va a venir después de que yo haya hecho la actividad física, ¿sí? Con la pasión, con el entusiasmo, con el apego, con alguna actividad o con algo que yo quiero hacer o llevar adelante, también lo pienso en esos términos. ¿Y por qué digo esto? Porque es algo que lo he visto, digo que no solo podemos trazar esta línea pensándolo desde la psicología, sino que piénsenlo en la vida de ustedes, que tiene que ver con algunas, esto de repente me empecé a enamorar de esta disciplina, de esta actividad física o de esta actividad grupal, social, recreativa, que antes, y la verdad que no sé si me enganchaba tanto, pero una vez que la empecé a hacer, me empezó a atraer, ¿no? Me empezó a atrapar, me quedé más enganchada, me empezó a gustar, empecé a ordenar mi vida un poco en función de eso. Esto pasa siempre, por ejemplo, con alguien que empieza a correr y de repente empezó a correr con poca motivación o como con algo un poco más de, bueno, vamos a ir viendo, y luego acaban siendo parte de su estilo de vida, ¿no? Como alguien que se suma a grupos que corren, que hace maratones o media maratones, que viaja
para poder hacerlo, que se compre todo un equipo alrededor de eso, prendas, indumentaria o accesorios en función de eso, que empiece a ordenar los horarios de su semana o de sus días en función de esa actividad física, ¿no? Como algo que dispara pasión luego de haberlo hecho. Esto lo he visto un montón de veces con el yoga, ¿no? Con la escalada, esto de empezar la actividad como una actividad más y que luego genera esa pasión, esa atracción por la actividad, ¿sí? Primero empecé haciendo yoga como una actividad física o fui a un par de encuentros y luego acaba haciendo algo que lo integro en mi vida como una parte muy importante, ¿sí? Lo mismo con la escalada. Pienso en las personas, algunas personas que se me vienen, digo, a la cabeza cuando voy contando esto, que es igual, ¿no? Que la primera empezó siendo porque algún amigo hacía y luego acaba siendo una práctica cotidiana en mi semana, ¿no? O que organizo viajes para poder escalar o para poder hacer buceo. La pasión viene después de que yo hago la actividad, de que yo me meto en esa actividad, la integro en mi parte, en mi día, pero sobre todo desarrollo las habilidades necesarias para poder disfrutar de esa actividad. No es lo mismo cuando yo empiezo a tocar el piano, que bueno, me puede traer motivación porque he visto a mi hermano que lo hace, porque para mi familia es importante, porque conozco a alguien que toca el piano y me gusta cómo toca y me encanta o me genera una sensación de placer muy agradable. Sin embargo, a medida que yo voy desarrollando esa habilidad, a medida que yo me voy sintiendo mucho más cómoda en esa aptitud, a medida que yo voy sacando lo que me va haciendo mucho más espontáneo, si se quiere, o voy desarrollando, se me va a hacer probablemente mucho más satisfactorio, más agradable, ¿sí? Esto pasa con tocar un instrumento, pero esto pasa en general con un montón de cosas que hacemos. Como yo les decía, esto de empiezo a hacer escalada y luego acabo teniendo amigos o amigas o personas que conozco que hacen eso y entonces tengo un tema de conversación que me genera o que me atrapa, que me engancha mi atención y a su vez cuando voy a escalar lo disfruto porque estoy en contacto con el aire libre, o porque voy sintiendo que voy avanzando en eso, o porque cada vez lo hago mejor y entonces eso hace que lo disfrute cada vez más. Y luego pasa que voy eso, generando afinidades y relaciones alrededor de eso, voy aprendiendo mucho más y eso va estimulando la actividad y mi relación con la actividad. Todo va sucediendo a medida que yo voy haciendo esa actividad. ¿Se entiende a qué voy? La idea de pensar que yo tengo que empezar a hacer algo luego de que tengo claro que me gusta es un problema, porque nos atrapa en un sobreanálisis, porque nos atrapa en una parálisis que hace que una no acabe haciendo esa actividad, que podría ser algo que disfrute un montón, que construya una relación de aprecio con eso, o que me genere una pasión, porque no sentía pasión antes. Y la pasión siempre viene después. Después de que yo hago la actividad, después de que desarrollo las habilidades, después de que hago contacto con todo lo que me genera esa actividad. Vuelvo del viaje de escalada y me siento mucho mejor, o más estimulado, más calma, o con más placer, o más entusiasmada, ¿no? ¿Se entiende? Por eso, para cualquier decisión que yo tenga en mi vida, si lo que me está frenando es que no tengo tan claro si me gusta, mi invitación siempre es que primero necesitamos hacerla, probarla, darle un tiempo, ir viendo, explorando, ¿sí? Ponernos un poco las gafas de la contemplación, de la curiosidad, de ir viendo qué me va pasando con esto, para luego ir sabiendo si eso efectivamente es lo que me genera esta sensación de placer o de pasión que yo quiero en mi vida. Esa decisión nunca se toma antes, sino que se toma después de haber hecho algunas veces esa actividad, ¿sí? Esto digo porque es una de las cosas que más, ¿no? Como cuando siento un poco de desgano o anedonia con actividades en las que estoy dándole vuelta, no acabo de saber qué es lo que me gusta en cuanto a hobbies, en cuanto a actividades recreativas o incluso en cuanto a actividades profesionales, que esto lo trabajo, digamos, cuando tenemos que ver viraje en el área profesional y es como, me gustan muchas cosas, pero tampoco ninguna tanto. Y es como, bueno, ok, ¿qué tal si empezamos a explorar? ¿Qué tal si nos embarramos? ¿Qué tal si empezamos a hacer cosas que empiecen a mover, ¿sí? Que me empiecen que yo empiece a tomar contacto con eso, que me empiece a relacionar con eso para ir viendo qué me va pasando? En el mundo de las ideas, en el mundo de la mente, en el mundo de la cabeza, es muy poco probable que yo pueda tener el feedback real de lo que me va a pasar. El feedback real va a venir cuando yo haga escalada, cuando yo haga yoga, cuando haga pilates, cuando empiece cerámica, cuando empiece pintura, cuando
empiece mi proyecto de fotografía, cuando empiece mi proyecto de el emprendimiento que quiera hacer, va a ser ahí cuando yo tome contacto efectivamente con lo que me pasa con eso y me vuelva mucho más hábil, ¿no? O sea, por eso digo que esto es importante para mí, obviamente depende del caso, depende de la actividad, pero bueno, esto se los digo en un marco general y luego cada una lo va viendo si lo aplica a su vida, cómo le funciona. Pero la idea de voy a empezar esta actividad para ir explorando qué es lo que me va pasando con esto. Voy dejando que pase la curva del aprendizaje, que esto es muy importante, ¿eh? Una no toma decisiones la primera vez que se sentó a tocar piano y no le salió bien. Una no toma decisiones la tercera vez que, qué sé yo, que hizo algo que no acabó de salir como le gustaba. Una toma decisiones cuando dejamos pasar, ¿no? Cuando atravesamos la curva del aprendizaje propio de una nueva actividad. Para mí esto es una reflexión personal, ¿no? Pero yo tomo decisiones cuando empiezo a tomar contacto con el desarrollo de esa habilidad y cuando voy tomando contacto con la consecuencia de lo que pasó. Ah, mira, ahora que me siento mucho más hábil, ahora que he desarrollado algunas de las cosas que se necesitan para llevar a cabo eso, me voy dando cuenta que lo disfruto, que me gusta, o conocí más personas que lo hacen y eso quizás no pasa la primera vez, pasa en la cuarta vez que lo hago o la décima, o sea, darme tiempo de ir tomando contacto con esa experiencia, con esa actividad, con ese proyecto. Lo mismo y mucho más si es un emprendimiento, si es un proyecto que lo estoy pensando no solo como hobby, sino como trabajo, una necesita dar tiempo a desarrollar la infinidad de habilidades que uno tiene que desarrollar cuando vas a emprender. Y es muy importante para mí esto, o algo de lo que yo suelo sugerir, es darnos el tiempo de estar con esa incomodidad al principio, que al principio es puro entusiasmo y luego encontrás barreras y eso hace que quizás nos quedemos como muy frenadas o en el sobreanálisis y no avance, no tome contacto de nuevo con el feedback real de lo que pasa cuando hago lo que necesito hacer, cuando hago lo que importa. Entonces, eso por un lado, ¿no? Cuando vamos a hablar de pasión o de cuál es mi propósito, más que de propósito, de pasión y de lo que disfruto, porque de propósito vamos a hablar en un momento. Pero bueno, empezar a tomar contacto con esto que me pasa cuando hago la actividad, ¿sí? Por otro lado, una de las cosas que me habían preguntado en la sesión y que me parece que dio para una conversación muy interesante y que por eso le traigo también acá una partecita, era ¿cómo sé o cómo me doy cuenta cuando estoy haciendo algo que no sé si es que a mí me gusta o es porque mi entorno me dijo o son las expectativas de mi entorno y mi entorno es lo que espera que yo haga? Y para mí esto es un temazo, para mí esto es muy importante decir primero esto, que yo no creo para nada en que la línea se puede trazar de una manera tan fina entre lo que a mí me gusta y lo que el entorno le gusta o le gustaría que yo haga. Yo no creo en esta línea divisoria tan tajante entre lo que el entorno quiere y lo que yo quiero, porque somos seres sociales, hemos sido moldeadas en un entorno. Yo soy lo que soy porque tuve la historia que tuve, me gusta lo que me gusta porque nací en una cultura y nací en la cultura de mi país y tengo la familia que tengo y eso ha hecho que haya cosas que me generan mucho más disfrute, más placer, que quiera perseguir, que sean metas en mi vida y hay otras que ni siquiera se me ocurren probar, hacer, perseguir. Entonces, somos lo que somos por nuestra historia. Creo que trazar una línea tan precisa entre lo que para mí es importante, si es distinto a lo que para mi entorno es importante, creo que puede ser a veces difícil de conseguir. Sin embargo, dicho esto, este disclaimer, sí creo que va a haber información que tenemos, que nos da y que una lo puede ir como revisando y teniendo en cuenta cuando estamos ante un deber, un debeísmo, una regla, ¿sí? Nosotras en terapia trabajamos mucho lo que son las conductas orientadas por reglas. Bueno, esto es lo que hay que hacer, o en esta familia esto es lo que se hace, o en este grupo en el que me muevo esto es lo que se espera. Y luego las conductas más orientadas a lo que para mí es importante, para mis propósitos, mis valores, lo que a mí me mueve, lo que mueve la aguja de mi vida es esto. Y ahí una sí tiene, para mí, una de las señales que son importantes, que puede sonar medio místico, pero que sí, que uno se va a dar cuenta, que tiene que ver con la información que me da mi cuerpo cuando yo estoy haciendo la actividad o luego de que la hice, ¿no? Como qué es lo que me genera más estrés, me genera malestar, me genera ansiedad.
me genera preocupación, me genera miedo, me genera placer, disfrute, entusiasmo, euforia, alegría. ¿Qué es lo que me genera? Porque creo que las señales o la información que me da el mismo desarrollo de la actividad o luego de haberlo hecho, me da un poco de información para empezar también a saber discriminar entre esto lo hago porque es lo que debo hacer, es lo que se espera que yo haga, o esto lo hago porque está alineado con lo que para mí es importante. Y acá se toca con algo que yo les contaba en el grupo, en la sesión de autoconfía que tuvimos esta semana. No voy a detenerme tanto ni dar tanta información, pero yo les compartí el caso de una mujer con la que yo trabajé hace un tiempo, en el que había estudiado una carrera que era la que se esperaba que estudie, ¿sí? Una de estas carreras más tradicionales que se esperaba que estudie. Había empezado a trabajar algunos años y luego se había dado cuenta que no quería trabajar más de eso, no era lo que quería hacer para su vida, pero se encontraba en este gran dilema, muy conocido, porque si una no lo vivió, igual lo ha vivido alguien conocido para una, que es, no quiero hacer esto, pero no hacer esto significaría generarle mucho dolor a mi familia o a mis padres, generarles malestar, hacerlos sufrir, desilusionarlos. Y esto es algo muy importante de notar, ¿sí? Porque una de las grandes barreras para tomar decisiones tiene que ver con tener la conciencia, el foco de la linterna, de nuestra atención puesta en lo que le va a generar a la otra persona. Que no está mal, porque vivimos en una sociedad y para mí hay algo que yo digo, incluso en la socialización de género, nosotras nos han entrenado para estar más pendientes en lo que el resto necesita, espera, desea. No es algo malo vivir en una sociedad de sostén, en una red comunitaria, en una red que te mira, que te cuida, que está atenta a una. Es importante, y por eso es importante tener o haber entrenado esta conciencia de lo que el resto necesita o espera o quiere. Y aún así, es mucho más importante que si yo estoy un poco más desbalanceado, qué es lo que yo quiero, qué es lo que para mí es importante, el dirigir, bueno, si me vieran me estoy apuntando a mí misma, ¿no? Esto de dirigir la atención un poco a, sé lo que mi familia esperaría de mí, sé lo que mis padres quieren de mí, sé lo que esperan o lo que ellos creen que a mí me va a hacer bien, o es como el camino a mi bienestar, mi felicidad, mi éxito, lo que sea. Y aún así, para mí, también voy discriminando que esto es lo que yo quiero o esto es lo que para mí es importante. Una de las barreras que pasa es que, bueno, no quiero lidiar con el dolor que trae tomar una decisión que puede desilusionar a personas que amo, o no quiero lidiar con el miedo de sentirme dejada de lado, rechazada, juzgada, criticada, o que se me quite el amor, la calidez, el cariño, ¿no? Y bueno, yo les contaba la historia de esta mujer, que voy a cuidar obviamente los datos. El dilema en el que se encontraba era, no quiero hacer esto, no quiero trabajar de esto, sin embargo, no quiero tampoco resentir la relación con mis padres. Y hay algo de lo que no notamos, creo yo, esto, digo, si estás lidiando con algo parecido, que sepas, que puedas como notar si algo de esto te pasa, ¿sí? Y si no te pasa ahora, o si hay alguien que creas que le puede servir esto, que le puedas compartir este episodio, y es, yo no tomo la decisión porque no quiero resentir la relación con mis padres, y aún así la resiento porque como me siento frustrada o más triste o más enojada, con mayor o menor contacto con esas emociones, pero que quizás son con las que estoy lidiando, ¿sí? O incluso el miedo a ser juzgada, rechazada, o este resentimiento porque estoy haciendo algo con mi vida que no quiero hacer, entonces hace que yo tenga una relación que tampoco es la que quiero tener, ¿no? Quizás una relación con menos intimidad, con más distancia, con menos contacto, paso menos tiempo con ellos, los busco menos, los llamo menos, les cuento menos de lo que me pasa, oculto mucho más de lo que me pasa, porque contar lo que me pasa o hablar de lo que con lo que estoy lidiando significaría que ellos se desilusionen, ellos les genere dolor, ellos sientan X, ¿no? Y entonces es paradójico que cuando una, por querer proteger esa relación y no resentirla, está resintiéndola de todas maneras porque está haciendo lo que ellos esperan que yo haga, ¿no? Entonces, para mí es muy importante mirar toda la foto, ¿no? Mirar toda la imagen de dónde estoy, qué es lo que estoy haciendo, en qué punto de elección me encuentro, para igual con toda esa información tomar una decisión. Y en este caso, con esta mujer con la que les cuento la historia, la idea era
Yo quiero tener una relación con mi familia de mucha más amorosidad, conexión, intimidad. Quiero estar ahí, quiero amarlos, quiero ser la hija que ellos esperan que yo sea, pero no la hija trabajando de esto, la hija con estas cualidades, ¿no? Si yo persigo esta carrera, estoy resintiendo una relación que para mí es importante, ¿no? Entonces era, quizás la mejor manera de cuidar esa relación que para mí es tan importante y quizás la mejor manera de cuidar a esas personas que amo va a ser tomar una decisión que para ellos les puede generar dolor, pero que va a ser la decisión que a mí me permita cuidar esa relación, estar ahí, tomar contacto, mostrarme, ¿sí? Con cariño, con amor, con cercanía física, o llamándolos, o recuperar esa intimidad que perdí por miedo a, ¿no? Entonces, creo que pongo este ejemplo porque puede ayudar a pensar, cuando pensamos en no quiero tomar una decisión que va a desilusionar y sin embargo estamos tomando miles de micro decisiones que hace que igualmente el vínculo no sea el vínculo que queremos que sea, pero como, bueno, creemos que si perseguimos lo que nos dijeron que teníamos que hacer, igual estoy cuidando el vínculo, eso no es tan así, o al menos que se detengan a explorar si eso efectivamente está siendo así o no, porque, bueno, por lo menos una lo que va a trabajar siempre va a ser que puedas tomar decisiones estando dispuesta a lo que traen esas decisiones, a las emociones y a las sensaciones que traen esas decisiones, pero que uno tome decisiones en función no solo de construir la vida que uno quiere construir, sino de tener las relaciones que uno quiere tener, ¿no? Siendo la hija que quiere ser, siendo la pareja que quiere ser, siendo la amiga, la madre, la tía que quiere ser, ¿no? Entonces, poder elegir también desde ahí, ¿no? Y permitirnos, por supuesto, tomar decisiones en función de lo que para una quiere, de lo que para una es importante, porque la vida de una es de una. Nos queda, como siempre digo, tenemos hasta lo que sabemos solo una vida, nunca sabemos cuánto tiempo nos queda acá vivas con esta misma energía, con esta misma vitalidad. Y lo más valioso de todo es que podamos tomar decisiones en función de lo que para nosotras nos importa, pero para también cuidar las relaciones que queremos cuidar, que sean siempre desde un lugar de más honestidad con nosotras y desde más respeto con nosotras, que es lo que a veces se nos olvida. Bien, y otra de las cosas que salía con respecto a la toma de decisiones, hay algo que pasa mucho que es, bueno, recién les decía, alguien que estudia una carrera y quiere hacer un viraje en esa carrera porque se da cuenta que no es lo que quiere, pero tiene miedo de desilusionar. Hay otra cosa que pasa que es, ya me siento grande para cambiar de carrera o ya hice esto, ¿no? Como sería una pérdida que yo a esta altura tome una decisión distinta de cambio, ¿no? De un viraje en eso. Y para mí esto es uno de los temas que más me atrapan. Si estamos en una conversación y alguien cuenta esto, yo voy a estar, toda mi atención va a estar puesta ahí porque es algo que siempre me llama mucho la atención y me motiva mucho a que estas conversaciones se den mucho más, evidentemente. Creo que traemos heredado en algún punto un modelo de una carrera para toda la vida, un trabajo para toda la vida, no hace nada. Todas tenemos, o incluso a día de hoy, personas que me están escuchando, quizás son personas que, y lo sé porque las conozco, porque me escriben, porque son mujeres que empezaron a trabajar en ese lugar y a día de hoy siguen trabajando luego de 30 años. Pero también es cierto que hay personas que dejan de tomar las decisiones de cambiar de carrera por, bueno, ya hice toda la residencia médica, yo contaba un poco este ejemplo de estas carreras largas. ¿Cómo hice todo esto? ¿Cómo voy a abandonar, no? Luego de haber hecho esto. Y sin embargo, creo que en un momento de la historia en el que vivimos, donde la esperanza de vida es distinta, el mercado laboral es distinta, el dinamismo del mercado laboral y de la vida es distinta, que es difícil mirarlo con las gafas heredadas también de un momento anterior al nuestro. Creo que es como, bueno, con esto de que hablábamos de las conductas gobernadas por reglas, una de esas, sí, puede ser el éxito es mantener la misma carrera, ¿no? O la carrera que yo estudié es la carrera que se supone que con la que tengo que trabajar. Y estamos pensando que a veces los trabajos son 2, 3 décadas más. O sea, es un montón de tiempo que nos bloquea tomar una decisión así porque estuvimos 10 años de eso. Hace un tiempo hablábamos con una amiga que me contaba que quería hacer un cambio de carrera y un poco como que le daba ansiedad la idea o le daba como
estos nervios, la idea de cambiar de carrera habiendo pasado ya todo este tiempo, ¿no? Como, bueno, a esta altura, ponerme a estudiar una cosa nueva, alguien que tiene mi edad, 30 y pico de años. Y yo le decía, el éxito no debería estar medido en que nos mantuvimos en ese mismo proyecto que elegimos a tal edad, porque bueno, evidentemente la vida cambia mucho más de lo que somos capaces de identificar, incluso de lo que somos capaces de integrar, de estar dispuestas a notar. Pero si yo me recibí y trabajé 10 años de eso y hoy quiero elegir cambiar, debería ser algo que lo viva, por supuesto que con nervios, por supuesto que con miedo, por supuesto que con lo que sea que venga, pero también con la idea de todo esto que puede empezar ahora puede ser otra gran fase o otra gran parte de mi vida hermosa que elijo hacer a los 30 y pico de años, que sigo siendo, que tiene la energía, la vitalidad para hacerlo, que lo quiero hacer, que está orientado a lo que para mí me importa y que para mí es de admiración total alguien que toma una decisión como esto, a una presencia, de nuevo, de, bueno, me da miedo, siento o me comparo con las otras personas a mi alrededor que tienen mi misma edad, que estudiaron lo mismo y que sin embargo están o sí y continuarán trabajando de eso. Y la experiencia de una es distinta. Tomar un camino como ese para mí es de, bueno, yo lo celebro siempre mucho, porque creo que es de mucha admiración, o a mí por lo menos me dispara mucha admiración en alguien que toma una decisión como cambiar de carrera sin que eso signifique nunca, jamás, que lo otro fue ni un fracaso, ni una pérdida de tiempo, ni nada de eso, porque primero una se lleva todo lo que aprende, una no es que radicalmente volvemos a cero jamás, y lo otro es que tener el coraje de tomar una decisión cuando estoy notando que eso ya no está alineada a mi vida, es de nuevo, para mí de gran admiración, y nunca jamás de fracaso, ni de fallar, ni de frustración de aquello que tomé tiempo atrás, porque una tendría que tener la posibilidad de cambiar tantas veces como quiera, y si puede, mucho mejor, por supuesto, pero poder virar de carreras y poder ir creando nuevas vidas, ¿no? Si tenemos la posibilidad, si la esperanza de vida se alargó, si podemos hacer eso, y no significa que una vez que tomamos la decisión nos morimos siendo o trabajando de eso que elegimos a los 20 años, me parece, incluso si a los 20 elegí algo y a los 25 quiero cambiar, debería ser algo, por lo menos que nos movamos en entornos en los que apoyen un poco más eso, y eso para mí es importante, y esto es una de las cosas que más digo, y por eso cuando creé Autoconfía lo pensé en grupo también, a la idea de busquemos entornos que apoyen también, que nos cuiden, que nos estimulen, confíen o sean sostén para cuando tenemos que hacer cambios tan grandes como puede ser un cambio de carrera, un cambio de trabajo, un cambio de pareja, un cambio de vida, ¿sí? Y pedir ayuda, pedir un sostén, pedir una red de apoyo, bueno, va a ser también algo importante cuando estoy en un punto de elección como ese. Y ya me estoy enredando, pero quería acabar con esto, que es algo de lo que realmente creo, es algo de lo que hablé hace un tiempo y tiene que ver con alguien que me decía, que se los compartí incluso en la última masterclass, cuando alguien me había comentado que quería estudiar psicología pero que ya se sentía grande, ¿no? Y para mí hay algo de esto, de seguir pensando, ¿no? Como, bueno, la vida como en un paquete con las decisiones difíciles de mover tanto, ¿no? Porque trae evidentemente miedo, ansiedad, nervios, inquietud, malestar, bueno, lo que sea, todas válidas y todas propias de un cambio. Pero algo que creo que es importante, que es que al estar frente a un cambio o a un sueño, a la duda o a la inseguridad, eso nos paraliza. Y para mí hay dos caminos y no hay mucho más que eso. Y hoy pongo el ejemplo de quiero estudiar psicología pero ya soy grande, o ya se me pasó ese momento de estudiar, o el de cambiar de trabajo, aunque no me gusta nada pero me da estabilidad económica, el tiempo va a pasar igual. Lo único que va a cambiar es que un día te vas a despertar siendo psicóloga o no, o teniendo ese trabajo que anhelarías tener o no. Y no por romantizar el trabajo debería ser una de las tantas áreas. Es muy importante porque es en la que más horas de nuestro día le dedicamos, pero es una más. Y no quiero romantizar el trabajo, pero sí que sepan que si hay algo que te mueve a cambiar de trabajo,
pero sentís que ya se te pasa el tiempo, que tengas en cuenta que el tiempo va a pasar igual, que lo único que va a cambiar es que un día te vas a despertar en el trabajo ese que querías, o siendo psicóloga, o eligiendo esa carrera que elegiste hace un tiempito, o no. Espero que algo de esto y de este episodio lleno de toma de decisiones y de claridad y de cuáles son las expectativas que tengo de mi vida, qué es lo que quiero para mi vida. Si hay algo de esto que te mueve, que me lo cuentes. Ojalá te ayude en algo, te entusiasme en algo, te dé algo de claridad, o se lo compartas a alguien que creas que le puede servir, que esté pasando algo parecido. Me encanta saber que están del otro lado, que me escuchan, recibir sus mensajitos. Síganme mandando mensajes, para mí es el para qué hago lo que hago y el para qué un sábado a la tarde estoy grabando este episodio con un día de sol precioso afuera. Porque yo tengo muy claro que mi propósito es sacar a la psicología de la consulta, sacar lo que creo que puede servirles y ayudar a más mujeres a que encuentren el propósito en su vida, más bienestar, más claridad, más confianza y seguridad en ellas mismas y que dejen atrás esa autoexigencia o la duda o la inseguridad en ellas mismas y que seamos cada vez más mujeres creando vidas alineadas a lo que nos importa. Por eso, si están del otro lado, gracias. Me encanta saber que están ahí. Espero seguir grabando estos episodios y seguir ayudando. Y nos vemos la próxima. Les mando un abrazo muy, muy, muy grande.